derecha tomara la decisión del golpe de Estado hacia el gobierno de Allende. Okay. Yo diría que hay dos grandes elementos que habría que considerar respecto de la derecha, uno nacional y otro internacional. El nacional es que el gobierno de Salvador Allende va a afectar los intereses que representa la derecha, es decir, los intereses de los empresarios del campo y la ciudad. Por lo tanto, lo que influye que la derecha sea parte del golpe de Estado es que el gobierno estaba afectando sus intereses, estatizando las empresas, distribuyendo las tierras, favoreciendo los intereses de los trabajadores, subiendo los sueldos, etc. Y en el plano internacional porque, por ejemplo, Patria y Libertad es financiado por Estados Unidos, el diario El Mercurio es financiado por Estados Unidos, es decir, hay también una influencia extranjera que empuja a la derecha a romper la institucionalidad y la democracia en Chile. Segunda pregunta. ¿Qué cree usted sobre la represión en el Estado Nacional por parte de los militares? ¿A propósito del golpe o todo el siglo XX? Del golpe. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. ¿Qué cree usted sobre la represión en el Estadio Nacional por parte de los militares? Perfecto. Bueno, en general, mi opinión respecto de la represión es que es evidencia de la profundidad de las transformaciones que se estaban realizando. Es decir, la represión que hubo en Chile en la dictadura fue muy grande porque los intereses que se estaban afectando eran muy grandes. Lo que se estaba cambiando en la sociedad era muy profundo, por lo tanto, el castigo que vino de vuelta hacia la sociedad, no solo hacia los sectores de izquierda, fue muy, muy profundo. Y en ese marco se utilizaron espacios deportivos como el Estadio Nacional y otros, como campos de concentración, como lugares de tortura y muerte, y eso es muy simbólico respecto de lo que vivió nuestra sociedad. O sea, espacios que estaban creados para la diversión fueron transformados en centros de tortura y de muerte. Tal vez sería interesante que las nuevas generaciones pudieran como entender que el Chile en el que viven es construido desde esa violencia. O sea, que no se entiende nuestra sociedad sin conocer esa violencia que se ejerció. ¿Usted cree que Allende cometió un error al nombrar a Pinochet en el cargo del liderazgo militar? A ver, lo que pasa es que el gobierno de la Unidad Popular buscaba realizar transformaciones muy profundas en el país. Y la base de la estrategia de la Unidad Popular era no realizar acciones de violencia. Ya era una revolución sin violencia. Por lo tanto, dependía de la lealtad de los militares. ¿Ya? Y en ese marco, la Unidad Popular siempre buscó estar bien con las Fuerzas Armadas. Pinochet se entendía que era un constitucionalista. Él nunca dio señas antes del golpe de ser un militar que estuviera favorable a la represión, era más bien leal al gobierno, y por lo tanto, puesto en ese contexto, era una buena decisión poner a Pinochet en el cargo que estuvo previo al golpe de Estado. Lo que ocurre es que después utiliza esa posición que tiene de confianza para traicionar la confianza que se le había dado y liderar un proceso de represión. Y en eso, bueno, la historia está llena de traiciones. Habría que decir que no solo fue un militar que dirigió un proceso de represión en contra de la ciudadanía, sino que además fue un traidor de la confianza que se depositó en él. Ahora, si uno ve las consecuencias que tuvo en su familia esto, que pasan de ser de una familia de sectores medios, venía de provincia de Santiago, a ser de las familias con más riqueza en este país, uno entiende un poco la tradición. O sea, el ser humano tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y en la familia Pinochet se encarna estas cosas malas. ¿Cómo era la economía durante el golpe de Estado?
La economía chilena, desde, esto ustedes lo debieron ver con el profesor Omar Farusi, yo espero que lo que yo vaya a decir ahora ustedes asientan con la cabeza porque el profesor ha hecho su trabajo. La economía chilena de la década del 30 hasta el golpe de Estado tenía problemas, generaba ciclos de inflación cada cierto tiempo. Por lo tanto, los problemas económicos que hay durante la Unidad Popular no son tan nuevos, venían arrastrándose más bien desde atrás. Lo que ocurre es que a esos problemas económicos que ya vienen en la economía, la derecha y los empresarios le suman un sabotaje económico, un paro de camioneros, etc. Y por lo tanto se exacerban los problemas económicos previo al golpe de Estado. De hecho, hay una estrategia de tumbar el gobierno a través del desabastecimiento. Y luego del golpe de Estado hasta el 75 todavía no se controla bien la inflación. En el 75 hay una crisis inflacionaria importante y en verdad la economía chilena termina por estabilizarse el 76, 77, ¿ya? Y no mucho porque el 82 empieza la crisis económica. Así que en verdad uno diría que la economía chilena tiene problemas todo el siglo XX hasta los años 90, cuando se pega un boom que tiene que ver con las privatizaciones, con otros fenómenos más complejos de explicar, pero diríamos que la economía chilena presentó problemas mucho más allá de la Unidad Popular, o sea, que tenía problemas por su desarrollo y otro tipo de características. ¿Qué opina usted sobre la escasez de alimentos que escondió la clase alta? Sí, un poco lo que explicaba en una pregunta anterior, que como estrategia para desestabilizar al gobierno, sectores de los empresarios, los transportistas representados en la derecha, lo que hacen es ocultar los alimentos, ¿ya? Además de paralizar la distribución de esto. Entonces, entre el octubre del 72 y hasta agosto, septiembre del 73 hubieron muchos problemas de abastecimiento en Chile, ¿ya? La gente no tenía cómo conseguir los alimentos y tenía que hacer unas largas colas, que son las que recuerdan. Y un poco habría que entenderlo desde una perspectiva histórica, más bien como una estrategia de desestabilización que como un problema de la economía, ¿ya? Porque toda esa falta de mercadería desapareció inmediatamente después del golpe. O sea, los supermercados estaban llenos al otro día del golpe. Entonces era más bien un modo de generarle problemas al gobierno. A propósito de eso, surgieron algunas experiencias que tal vez sería interesante que conocieran, que es la respuesta que tuvo el gobierno al desabastecimiento. Organizaron la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, la JAP, y algunos otros tipos de distribución directa, es decir, sin los comerciantes se distribuyó mercancía dentro de este país, alimentos, que fue bien interesante, porque, por decirlo así, se cerraron todos los almacenes y la gente empezó a distribuirse de manera directa, y ahí se generó una experiencia de organización súper interesante, sobre todo en Santiago. ¿Habrá influido la escasez de dinero en el golpe de Estado? Y con escasez de dinero, sin escasez de dinero, cuando la democracia cristiana toma la decisión de llevar adelante la reforma agraria y la Unidad Popular de estatizar las grandes industrias, el cobre, tocar los intereses de los grandes empresarios, ellos estaban tomando la decisión de enfrentar a los poderosos. Y cuando tú enfrentas a alguien que tiene mucho poder y le vas a quitar ese poder, vas a tener una consecuencia. Entonces el problema del dinero era secundario, o sea, tú en la medida que desafías a una autoridad con poder y lo desafías en el sentido de quitarle ese poder, vas a tener una respuesta. El golpe de Estado fue esa respuesta al desafío del poder. ¿Cómo estuvo la economía después del golpe de Estado durante la dictadura? Sí. Bueno, una vez instalada la Junta Militar, no hay mucha claridad respecto de cómo salir de la crisis, ¿ya? Los grupos de oposición tenían claro que había que sacar a Allende del gobierno, pero no había claridad respecto de cómo iba a continuar la historia. Entonces, entre el 73 y el 75 más bien hay una discusión al interior de los grupos que se toman el poder, donde están los militares, pero también hay grupos civiles, la iglesia, etc. Y no estaba más o menos definido hasta la crisis inflacionaria del 75, que es muy importante, llega como al 500%, donde hay un grupo que son los Chicago Boys, un grupo de ingenieros de la Universidad Católica que fueron a estudiar a la Universidad de Chicago en Estados Unidos, que le ofrecen una solución al general Pinochet, que era básicamente instalar lo que hoy día conocemos como neoliberalismo o instalar en fondo una política privatizadora.
y se empieza a instalar de manera más o menos aguda del 75 hasta el 82, cuando viene otra vez una crisis. Entre el 82 y el 85 hay una crisis económica importante en el país que va a generar el ambiente para las protestas nacionales, y la economía se recupera al 85, fin del 85-86, ya hasta el 89. Y tal vez más allá de si estuvo bien o mal la economía, había que decir que la economía cambió mucho en la dictadura. La sociedad chilena antes del golpe, producto de que su economía era distinta, era bien diferente. Habían fábricas, habían obreros, la educación era entendida como un derecho social, la vivienda también. Era un país bien distinto. Y es la dictadura, con el cambio de la economía, la que privatiza todos los espacios de la vida. Entonces ahora cualquiera de ustedes que quiera comprar una casa, estudiar o hacer cualquier cosa de su vida, lo va a entender como una compra, como un consumo. ¿Ya? Eso es lo que la dictadura instaló en este país. Entonces, más allá si los indicadores son positivos o negativos, habría que entender que lo que hacen es cambiar nuestra sociedad de manera muy, muy profunda. ¿Qué opina de la represión hacia los extranjeros por parte de los militares? Lo mismo que opino respecto de la represión hacia los nacionales. Creo que no habría que hacer una distinción respecto de la violación de los derechos humanos. Un ser humano extranjero, un ser humano nacional, tiene los mismos derechos y es igual de injusto y de inhumano la violación de sus derechos. Entonces yo no haría una distinción. Creo que no es igual de terrible la muerte de un peruano, de un chileno, de un alemán o de un africano. Creo que yo no haría esa distinción por nacionalidad. Yo creo que estuvo mal que mataran gente sin importar de la nacionalidad que fuera. ¿Usted cree que Allende se suicidó o lo mataron? Buena pregunta. Profundamente. Sí, buena pregunta. Sí, a ver, habría que entender lo siguiente. El tema es importante porque se supone que nunca habían matado a un presidente de Chile. Ya, el Balmaceda se había suicidado en la embajada de Argentina. Y está la discusión respecto de si se mata o no. Habría que decir, antes de ver si es que se pega un tiro o no dentro de la moneda, habían unos aviones tirándole unos rockets al lugar donde él estaba. Entonces, habría que decir que más allá de si se mató o no, las Fuerzas Armadas tenían la intencionalidad de matarlo. Desde el momento en que empiezan a dispararle con tanques y aviones al lugar donde el presidente está, creo yo que la pregunta respecto a si se mató o no pierde un poco sentido. O sea, había toda la intencionalidad de producirle daño y muerte. Tal vez sería bueno que entendieran la importancia simbólica, histórica que tiene el hecho de que se haya matado, porque, o que no saliera con vida de la moneda, porque el hecho de que Allende quedara con vida le permitía a la dictadura de algún modo procesarlo, o de algún modo exiliarlo, o de algún modo darle una salida jurídica, legal, o incluso avergonzarlo. Es decir, ponerlo en una posición que le hiciera perder su dignidad. Cuando Allende termina entregando su vida en ese hecho, más allá de por cómo fue, cómo ocurrió, le quita la posibilidad a la dictadura de generar esa transición o de ridiculizarlo, porque en el fondo entrega su vida y se termina la historia con él. Y esa república, ese pedazo de la historia de Chile termina con él ahí. Es decir, por ejemplo, no les permite una entrega de mando, porque pudieran haberle hecho un juicio y haber dicho que del juicio se derivaba la ilegalidad del gobierno y por lo tanto Pinochet era un gobernante legítimo, por lo que decían los tribunales o esa instancia. Pero al morir Allende les quita esa posibilidad, por lo tanto el gobernar necesariamente tenía que ser bajo la figura de la dictadura. Entonces hay un acto ahí trágico, heroico, que estoy seguro que Allende era muy consciente de lo que eso iba a significar. Ahora, toda tragedia contiene ese drama, o sea, con esto no quiero decir que era bueno ese heroísmo, digo que le dio una carga aún más intensa a ese momento histórico.
Y ustedes deberían, por la edad que tienen, deberían entender lo que implica para esta sociedad eso. Es un momento refundacional, ¿ya? O sea, las Fuerzas Armadas bombardeando la moneda, el presidente muerto, es una cosa de mucha intensidad y de donde se va a construir el país en el que ustedes nacieron. Entonces es un momento muy importante. Creo que no es relevante el hecho mismo de si se mató o no. Creo que lo que habría que entender es qué significa. En general, como que no les quiso dar en el gusto a ellos que lo mataran a él. Exacto, les quitó la posibilidad de que, por ejemplo, un tribunal lo declarara inconstitucional y pusiera en su lugar a Pinochet como un gobernante legítimo. Y por lo tanto no hubiésemos tenido dictadura, sino que hubiésemos tenido el gobierno de Pinochet, lo hubiesen llamado de algún modo. Él, al quitarle esa posibilidad, no hay espacio para otra cosa que no sea una dictadura abierta, que un poco el camino que habían tomado, pero no sé si se entiende, es evitar de que quienes están haciendo una acción de violencia la puedan llamar de otro modo. Eso fue lo que hizo. Y sí, bueno, da para mucha discusión. Tal vez si se hubiese exiliado pudiese haber hecho algo desde fuera. O sea, hay un tema, por eso digo, hay un tema dramático ahí que es muy intenso, porque uno pudiera decir, se exilia en Argentina y desde Argentina organiza una oposición a la dictadura y se pudiera haber pensado en algo. Pero ahí, que es un poco lo que les quiero transmitir, estaba todo puesto en todo o nada. O sea, la pelea era de vida o muerte, no había un espacio de negociación. ¿Qué acontecimientos cree usted que marcaron mayormente la historia de Chile en el tiempo de la dictadura? O sea, en el tiempo del golpe, diría yo, así como cosas que marcaron así ¿A nuestra sociedad? A nuestra sociedad hasta el día de hoy. Sí, varias, muchas. Primero, una cosa importante que hace la dictadura es que desindustrializa al país. O sea, una sociedad que estaba construida en base a un proceso de industrialización, con problemas y todo lo que se quiera, pero con obreros, con contratos, con derechos sociales, con viviendas, con hospitales, qué sé yo. Con todos los problemas que pudo tener, era la concepción de una sociedad con derechos, con espacios públicos, donde todos discutían de qué manera se ampliaban los derechos, pero nadie ponía en cuestión que habían derechos, como la salud, la educación, etc. Lo que hace la dictadura es que elimina, borra por completo eso y instala una sociedad donde desaparece la idea del derecho. Ninguno de nosotros carga con un derecho que podía reclamar en algún lugar. Lo que les decía adelante, si ustedes quieren hacer algo en su vida, lo que sea, incluso entretenerse, siempre va a estar mediado por la compra de algo. Entonces, si ustedes quieren divertirse, van a tener que ir a comprar y pagar para entrar a ese lugar donde se están divirtiendo. El estudiar tienen que pagar, la salud tienen que pagar, etc. Y desaparece la idea de lo público y lo colectivo. Todo ahora es un problema de ustedes, es un problema individual. Por lo tanto, si alguien no estudia, no tiene casa, se enferma, no sé qué, es un problema del individuo. Y como no todos pueden resolver los problemas, se patologiza, el individuo se empieza a enfermar. ¿Y qué ocurre? Que tenemos una ciudad como Santiago que tiene farmacia en toda su esquina porque tenemos una sociedad que está enferma, porque las personas se estresaron, porque les cargaron al individuo problemas, responsabilidades que eran sociales. Entonces, una familia que tiene 4 hijos y tiene que pagar la universidad no le va a dar, porque la universidad vale, no sé, muy caro, entonces van a tener que estudiar 1 o 2 hijos. Y eso va generando problemas, enfermedades, qué sé yo. Entonces yo diría, lo primero, la dictadura cambió mucho en nuestro país. ¿Qué otras cosas? Bueno, a la generación que ustedes no vivieron, más vieja, de mis padres, y hasta la mía diría yo, les enseñaron lo que es el miedo, que ustedes no lo han vivido. Es una generación que vive con miedo y que asocia la política, la participación política a la muerte. El participar en política está asociada a que los van a llevar detenidos, los van a torturar y los van a matar y los van a desaparecer. Entonces es una generación que tiene mucho miedo. ¿Qué más? Modernizan el país, con todo esto modernizan, amplían la cobertura escolar. Es bien terrible esto porque hay una continuidad en eso.
Eso diría yo. Nada, ellos fundan este país. Todo lo que nosotros somos hoy día como sociedad está fundado en la dictadura. Los gobiernos de la Concertación vinieron a darle continuidad nomás a esta cuestión. La han administrado el último tiempo, los últimos 20 y tantos años. Pero en el fondo los militares y los empresarios son quienes refundan nuestra sociedad. Y tal vez uno podría decir que desde el 2011 ya hay síntomas de agotamiento. O sea, que ese ciclo histórico está empezando como a agotarse. Pero está empezando a agotarse. O sea, todavía el individualismo, el egoísmo, el consumismo goza de muy buena salud entre nosotros. Usted sobre esta foto. Bueno, es una imagen clásica de la dictadura, que son militares, seguramente están abajo de las Torres San Borja, ahí en el centro de Santiago, y lo que hacen es que allanan los departamentos de los militantes de la Unidad Popular, sacan sus bibliotecas, en este caso son revistas o libros, y los queman como símbolo de que una época había terminado. O sea, tanto el bombardeo de la moneda como la quema de libros y revistas en espacios públicos, porque si se fijan está en la calle, es señalarle a la sociedad en su conjunto que ese momento que se estaba viviendo de ampliación de democracia, de derechos y de rebeldía juveniles había terminado. Y es un poco eso, es un acto simbólico a la sociedad en donde se le está diciendo que se acabó la fiesta, se acabó ese momento y se va a pasar más bien a un momento de control. Entonces, eso, otra imagen similar a esta en la historia siempre ha estado vinculada a los nazis quemando también libros. Y yo creo que la dictadura, esos militares están pensando en imponer el orden, pero creo que no tienen conciencia de cómo es percibido. Con esta primera fotografía, que es de unos militares quemando periódicos o libros en la calle, habría que decir que creo que los militares no tenían conciencia del impacto que esto iba a generar en las futuras generaciones, porque la quema del símbolo del conocimiento no hace más que ponerlo a ellos como sujetos que solo utilizan la violencia, como irracionales o en contra del conocimiento. Por lo tanto, creo que en ese sentido tal vez los muestra muy bien cómo son, o creo que cometieron un error para los objetivos de ellos, que era mostrarse como grupos liberadores de los marxistas, qué sé yo. Bueno, esta es un poco parecida a la imagen anterior, que en el fondo es otra vez un espacio público controlado militarmente. Hay que entender que el golpe no es solo el bombardeo de la moneda, es el copamiento militar de la ciudad, donde nadie podía moverse libremente por las calles, había un toque de queda, etc. Y esta imagen lo que hace es como mostrar ese control que les decía yo que hubo sobre la ciudadanía, que trascendía los grupos de izquierda. O sea, aquí lo que hay es que los militares le señalan a la sociedad en su conjunto que ahora van a empezar a ser controlados y que tienen que sentir miedo y que tienen que operar bajo ciertas nuevas reglas. Hacerlo con alguien que manejaba un auto en la época es hacerle eso a los sectores medios. Es decir, este es un militar que está controlando a alguien que tiene cierto prestigio en la sociedad, más aún si es extranjero. Este fue el lugar donde ocurrieron los hechos.